Solución iónica y molecular. Decimos disolución molecular cuando cada partícula del soluto, es decir, la sustancia que se encuentra en menor proporción en la mezcla, es una molécula. Por ejemplo, si tenemos un terrón de azúcar y lo disolvemos en agua, este se disuelve en forma tal que cada molécula de azúcar se dispersa entre las moléculas del disolvente, en este caso el agua. Tener en cuenta que la molécula de azúcar no se disocia, de allí el nombre de disolución molecular. Se trata de una disolución iónica cuando las moléculas de soluto se disocian en sus iones respectivos. Por ejemplo, imaginemos el cloruro de sodio, llamado también sal común. Al disolverlo en agua, esta se disuelve disociándose la molécula en iones cloruro y iones sodio. Por ejemplo, en la siguiente reacción, tenemos cloruro de sodio, al disolverlo en agua obtendremos los iones mencionados. De allí el nombre de disolución iónica. A continuación veremos el documental completo. Los océanos y los mares de la Tierra son inmensas soluciones, y las microscópicas células vivas son diminutas bolsas de ellas. Muchos de los procesos vitales tienen lugar en aquellas mezclas homogéneas que nosotros llamamos soluciones. En los organismos simples, en las células y tejidos de los organismos más complejos, las soluciones hacen posible las interacciones químicas que proporcionan alimento, transportan los desechos del metabolismo y transmiten impulsos nerviosos. Las soluciones son indispensables para cocinar, para saborear y para comer. Y en el laboratorio y en la industria, las soluciones no solo facilitan la medición y la utilización de las sustancias químicas adecuadas, sino que aceleran las reacciones químicas y de hecho hacen que las reacciones se efectúen, lo que de otro modo no ocurriría. ¿Por qué? La respuesta está en la comprensión de la naturaleza, de las soluciones y quizás de lo que no son. Una cucharada de arcilla. La agitamos un poco y ya tenemos lo que parece ser una mezcla homogénea. La mezcla de arcilla y agua es una suspensión. En una suspensión, las partículas que la forman son lo suficientemente grandes para poder ser observadas a simple vista, lo suficientemente grandes incluso para poder ser filtradas con facilidad. Pero démosle tiempo a las partículas de arcilla y se posarán. Las sustancias que componen una solución nunca se precipitan en el fondo. La mezcla es siempre homogénea. Esta vez añadimos un poco de gelatina en polvo. Ahora no podemos ver ninguna partícula, solo un completo cambio de color. De nuevo la mezcla parece homogénea. Si le concedemos el mismo tiempo que a la mezcla de arcilla, nada se posará. Naturalmente, la gelatina misma puede asentarse, pero observemos cuál es el efecto cuando hacemos brillar una luz a través de la gelatina. Podemos ver la luz como un rayo, puesto que las partículas de la gelatina son lo suficientemente grandes como para reflejar y difundir algunas de las ondas luminosas, aun cuando las partículas no son lo suficientemente grandes como para que podamos verlas. Estas partículas de la gelatina son las causantes de este efecto Tyndall, pero esto nunca ocurre en una solución. Un rayo de luz no es dispersado en una solución. La mezcla de gelatina y agua es un coloide. Pero si tomamos un vaso de precipitados con agua y esta vez una cucharada de sal común de mesa y las mezclamos, esta vez lo que obtenemos es una verdadera solución. Una mezcla homogénea de sustancias de tamaño molecular o menor. Esto es una solución de un sólido en un líquido. Los
sólidos disueltos en líquidos son indispensables para los procesos vitales de los seres vivos. La sangre, 90% de agua, transporta materiales por todo nuestro cuerpo. Disueltas en la parte líquida de la sangre, hay sustancias que antes fueron sólidas y que son llevadas a nuestras células como nutrientes y desechos que están siendo eliminados. Los sólidos disueltos en líquidos son los tipos más corrientes de soluciones. Pero las soluciones no están limitadas a esta clase de mezcla. Algunas soluciones son mezclas homogéneas de gases en líquido. El gas dióxido de carbono disuelto en el agua proporciona a las bebidas gaseosas su característico burbujeo. El gas oxígeno disuelto en el agua es vital para las plantas y los animales que viven en el agua. Y los organismos que viven fuera del agua dependen del oxígeno disuelto en otros gases. Esta mezcla que nosotros llamamos aire es una solución de gases en gases. Las aleaciones empiezan su existencia como soluciones de líquidos en líquidos. El acero, por ejemplo, está formado por una solución de varios metales fundidos, como el manganeso, el vanadio y el tungsteno, disueltos en hierro. Pero cuando la mayor parte de las soluciones pasan de su fase líquida a su fase sólida, en otras palabras, cuando se solidifican, pierden su homogeneidad. La mayor parte de las aleaciones, como el acero, son mezclas heterogéneas. Las soluciones, cuando se forman, condimentan nuestra sopa y continúan nuestros procesos vitales. Pero, ¿qué ocurre exactamente cuando se forma una solución? Para verlo vamos a retroceder hasta la más simple y probablemente la más clara ilustración: la solución salina. La solución de la sal común en agua. La sal o cloruro de sodio es un sólido iónico y cristalino. Cada cristal está compuesto por una ordenación regular de átomos cargados, iones de sodio y cloro. La atracción entre los iones positivos y negativos los mantiene unidos por enlaces iónicos y crea cristales del sólido iónico llamado cloruro de sodio. El agua es una sustancia molecular no iónica. Dos átomos de hidrógeno unidos por enlace covalente con uno de oxígeno para formar la molécula de agua. Los enlaces tienen una gran fortaleza. La molécula es electrostáticamente neutra, pero extremadamente polar. Debido a una distribución desigual de electrones en la molécula, la parte del oxígeno tiene una carga negativa residual y al lado del hidrógeno una carga positiva residual. El líquido agua está formado por grandes cantidades de estas moléculas polares unidas por fuerzas electrostáticas de atracción entre los polos positivo y negativo. Estas conexiones son fácilmente rotas y vueltas a formar, dando a las moléculas de agua una gran movilidad en su fase líquida. Así tenemos dos sustancias con partes cargadas: agua formada por moléculas polares y sal formada por iones cargados. Y las mezclamos. Todo lo que podemos ver es la aparente desaparición de la sal. Pero esta desaparición ha sido causada por profundos cambios en su estructura básica. Cuando la sal penetra en el agua, los iones de cloruro negativos atraen el lado positivo de las moléculas de agua, que pueden superar la fuerte atracción de los iones de sodio cargados opuestamente y arrastrar el ion cloruro negativo fuera del cristal. La misma clase de atracción tiene lugar entre los iones de sodio positivos y el lado negativo de las moléculas de agua. De este modo, los iones de nuestro cristal de sal se disocian. A su tiempo, si la sal se disuelve completamente, cada ion llega a rodearse por un gran número de moléculas de agua. Esto se llama hidratación. Ahora, mientras los iones están siendo arrastrados fuera del cristal de sal por las moléculas de agua, no permanecerán concentrados en una parte del agua,
porque las moléculas de un líquido están siempre en movimiento. Cuando miramos a través del microscopio las diminutas partículas suspendidas en un líquido, vemos que tienen un movimiento de zigzag. Esto se llama movimiento browniano. Las partículas en realidad están siendo golpeadas por las moléculas de agua en un movimiento constante, irregular y rápido. No podemos ver las moléculas, pero podemos ver el resultado de las colisiones. Las moléculas de todos los fluidos se mueven de esta manera. Por consiguiente, este movimiento de las moléculas de agua dispersa los iones de sodio y de cloruro por todo el agua. Los cristales de azúcar se disuelven también en el agua, pero el azúcar es una sustancia molecular no iónica. Por esto, cuando los cristales de azúcar se rompen, todas las moléculas de la sustancia se dispersan. Así que ahora, con la dispersión de moléculas o iones por todo el agua, tenemos una solución. Y ahora necesitamos alguna terminología con la que trabajar. La sal, la sustancia que se disuelve, se llama soluto. La sustancia que causa la disolución es el disolvente. Cuando un sólido se disuelve en un líquido, el líquido es el disolvente. En otra clase de soluciones, el disolvente es la sustancia más abundante. En el aire, el nitrógeno es el disolvente y el oxígeno, el argón, el vapor de agua y otros gases son los solutos. El agua es el soluto en las fricciones de alcohol y el disolvente en nuestra solución salina. El agua es en realidad el disolvente más común y el más importante. En todos los seres vivos, el agua es el medio de transporte para las sustancias disueltas que mantienen la vida en un organismo. Puesto que los materiales que el agua transporta son de tamaño molecular o menor, pueden pasar a través de las membranas que mantienen en su lugar a las constituyentes de mayor tamaño de las células. Sustancias alimenticias importantes como la glucosa y los aminoácidos son transportados a través de los organismos vivientes en sus formas moleculares y pasan al interior de las células donde reaccionan lentamente con el oxígeno y otras sustancias. Ahora más terminología. Observemos los términos añadidos a estas descripciones químicas. Algunas de las soluciones son diluidas, otras son muy diluidas y algunas son concentradas. Estos términos nos dicen de forma muy general algo sobre las cantidades relativas de soluto y disolvente. Por ejemplo, el ácido sulfúrico concentrado es 96% H2SO4 en peso y 4% de agua. El ácido clorhídrico concentrado es solo un 36% de cloruro de hidrógeno y un 64% de agua. El término concentrado significa sencillamente que es una relativamente gran cantidad de ácido. Todo lo que significa diluido generalmente es que hay menos soluto que en una solución concentrada. Una solución muy diluida es casi un disolvente puro con solo una pequeña cantidad de soluto. Una forma de hablar con mayor precisión sobre la concentración de una solución es utilizando el concepto de molaridad. Por definición, un mol de cualquier sustancia contiene el mismo número de unidades de aquella sustancia. 6,02 por 10 elevado a 23. En un mol de carbono, el número de átomos es de 6,02 por 10 elevado a 23. En un mol de gas de dióxido de carbono, el número de moléculas es de 6,02 por 10 elevado a 23. Un mol de cloruro de sodio contiene 6,02 por 10 elevado a 23 iones de sodio y el mismo número de iones de cloro. La concentración molar puede ser usada como base para comparar soluciones. Los moles de soluto por litro de solución indican la molaridad de una solución. Cuanto mayor sea la molaridad, más concentrada es una solución, ya que contiene más partículas de soluto por unidad de volumen.
Cuantas más partículas de soluto haya en una reacción, más reacciones individuales pueden ocurrir en el mismo volumen. Son estas partículas del soluto las que también afectan a las propiedades del disolvente. El agua, por ejemplo, se hiela a 0 grados centígrados. Cuando las moléculas de agua pierden energía, se organizan dentro de una estructura cristalina ordenada, el hielo. Pero las partículas que forman una solución interfieren en este proceso de cristalización. El efecto es que la solución se congela a una temperatura inferior que la de congelación del disolvente. Un soluto sólido como la sal tiene el efecto opuesto sobre el punto de ebullición de un disolvente. Esto es agua pura y esta es una solución salina. Ambas están a la misma temperatura. Aún así, el agua está hirviendo, pero la solución no. El punto de ebullición de la solución es más alto. La solución tendrá que absorber más energía antes de que pueda hervir. Por consiguiente, la adición de un soluto a un disolvente cambia sus propiedades. ¿Puede ser añadido indefinidamente un soluto? Hasta aquí toda la sal que hemos añadido al agua del vaso se ha disuelto. Pero mientras la sal entra en solución, algunos iones de sodio y de cloruro continúan saliendo de la solución. Están recristalizándose. Puesto que la velocidad de entrada de iones en la solución es mayor que la velocidad de recristalización de los iones, la concentración de la solución salina continúa aumentando. Pero gradualmente, a medida que la concentración aumenta, la velocidad con que las partículas de soluto entran en solución llegan a ser igual a la velocidad en que éstas están saliendo de aquella. Se ha alcanzado un estado de equilibrio y se dice que la solución ha sido saturada. La saturación es la condición actual de nuestra solución salina. No retendrá más sal disuelta en esta cantidad de disolvente siempre que la temperatura de la solución permanezca inalterable. Pero si elevamos la temperatura del cloruro de sodio en el agua, se disuelve más soluto. Esto no es aplicable a todas las soluciones. En algunos casos ocurre en realidad todo lo contrario. Pero ahora nuestra solución salina está de nuevo no saturada y penetran más partículas en la solución que las que salen de ella. Podemos disolver más sal en nuestra solución hasta que se alcance otra vez el equilibrio y la solución quede saturada. Añadir más disolvente podría tener el mismo efecto. Cuanta más agua, más sal podemos disolver en ella, hasta alcanzar la saturación. Pero bajo ciertas condiciones es posible llegar más allá de la saturación. Esta es la situación de esta solución de tiosulfato de sodio. Está sobresaturada. Hay más partículas de soluto en ella de las que una solución saturada puede contener con estabilidad. Pero las partículas son incapaces de adoptar la ordenación cristalina de su sólido. Necesitan algunas partículas, incluso una mota de polvo, para empezar a cristalizar, pero no hay ninguna. Ahora observemos. Un diminuto cristal del soluto proporciona una especie de cebador para empezar la cristalización. El exceso de soluto puede cristalizar y la solución puede volver a un equilibrio saturado. Esta no es la forma en que normalmente un soluto precipita en las soluciones. Si reducimos la cantidad de agua de nuestra solución salina permitiendo que ésta se evapore, la solución puede retener cada vez menos soluto hasta que finalmente llega a saturarse. Y mientras el agua continúa evaporándose, los cristales de sal precipitan. Frecuentemente, la naturaleza opera de la misma manera. Esto es sal en una gran mina subterránea, dejada tras de sí por un mar prehistórico que se secó. El azúcar puro se produce comercialmente por un proceso de evaporación que separa el azúcar cristalizado del agua en un almíbar. Desgraciadamente, en la naturaleza no todas las sustancias son fácilmente solubles en agua. El petróleo, por ejemplo. El petróleo no se disuelve en el agua.
iónico se disuelve el tetracloruro de carbono. Y el petróleo se disuelve fácilmente en tetracloruro de carbono. Por otra parte, la sal, que sabemos que se disuelve fácilmente en el agua, no se disuelve de forma significativa ni en el petróleo ni en el tetracloruro de carbono. He aquí por qué. Recordemos que el agua es una molécula polar con un lado positivo y otro lado negativo. La sal es un electrolito, un sólido formado por iones positivos y negativos. La sal se disuelve por la atracción entre los iones de sal y las moléculas del agua. La sal, en realidad, arrastra las moléculas de agua lejos una de otra, mientras que el agua está arrastrando la sal. Aunque el petróleo es una sustancia molecular como el agua, no es polar. El agua atrae otras moléculas de agua mucho más fuertemente de lo que atrae las moléculas de petróleo. Si una molécula de petróleo se sitúa entre dos moléculas de agua, las moléculas de agua retroceden juntándose otra vez y separando el petróleo. Así, el petróleo no se disuelve de una forma significativa en el agua. Pero el tetracloruro de carbono, como el petróleo, es una sustancia no polar. Las fuerzas de atracción entre las moléculas de tetracloruro de carbono, entre las moléculas de petróleo y entre las moléculas de tetracloruro de carbono y las de petróleo son del mismo tipo. Así, las moléculas de ambas sustancias tienden a deslizarse unas entre otras hasta que la distribución llega a ser al azar y homogénea, y se ha formado una solución. En general, las disoluciones se producen entre sustancias de características similares. Así, los solutos no polares se disuelven en disolventes no polares, y los solutos iónicos y polares se disuelven en disolventes polares. Y generalmente, esta combinación es la más importante para nosotros, particularmente cuando implica solutos iónicos, porque los iones pueden transportar cargas iónicas a través de una solución. Los procesos de la vida dependen de este flujo de cargas eléctricas transportadas a y desde todas las partes de nuestro cuerpo por el extraordinario medio de transporte que es el agua. Desde las mezclas homogéneas que bañan y alimentan nuestras más diminutas células, a la mezcla homogénea, el mar, que cubre las 3/4 partes de nuestro mundo, las soluciones son una indispensable parte de la vida y son, por tanto, fundamentales para la vida de nuestro planeta. Las interacciones químicas que proporcionan alimento, transportan los desechos del metabolismo y transmiten impulsos nerviosos. Las soluciones son indispensables para cocinar, para saborear y para comer. Y en el laboratorio y en la industria, las soluciones no solo facilitan la medición y la utilización de las sustancias químicas adecuadas, sino que aceleran las reacciones químicas y de hecho hacen que las reacciones se efectúen, lo que de otro modo no ocurriría. ¿Por qué? La respuesta está en la solución iónica y molecular. Decimos disolución molecular cuando cada partícula del soluto, es decir, la sustancia que se encuentra en menor proporción en la mezcla, es una molécula. Por ejemplo, si tenemos un terrón de azúcar y lo disolvemos en agua, este se disuelve en forma tal que cada molécula de azúcar se dispersa entre las moléculas del disolvente, en este caso el agua. Tener en cuenta que la molécula de azúcar no se disocia. De allí a continuación veremos el documental completo. Los
océanos y los mares de la Tierra son inmensas soluciones, y las microscópicas células vivas son diminutas bolsas de ellas. Muchos de los procesos vitales tienen lugar en aquellas mezclas homogéneas que nosotros llamamos soluciones. En los organismos simples, en las células y tejidos de los organismos más complejos, las soluciones hacen posible el nombre de disolución molecular. Se trata de una disolución iónica cuando las moléculas de soluto se disocian en sus iones respectivos. Por ejemplo, imaginemos el cloruro de sodio, llamado también sal común. Al disolverlo en agua, esta se disuelve disociándose la molécula en iones cloruro y iones sodio. Por ejemplo, en la siguiente reacción, tenemos cloruro de sodio, al disolverlo en agua obtendremos los iones mencionados. De allí el nombre de disolución iónica. Comprensión de la naturaleza, de las soluciones y quizás de lo que no son. Una cucharada de arcilla. La agitamos un poco y ya tenemos lo que parece ser una mezcla homogénea. La mezcla de arcilla y agua es una suspensión. En una suspensión, las partículas que la forman son lo suficientemente grandes para poder ser observadas a simple vista, lo suficientemente grandes incluso para poder ser filtradas con facilidad. Pero démosle tiempo a las partículas de arcilla y se posarán. Las sustancias que componen